Bueno, pasado este tiempo, hoy toca un texto que es, los hombres me van a querer, las mujeres no sé si me vayan a odiar, pero hoy toca ver un tema que es bastante claro. Hay algunos pasajes o algunos textos que es un poco puede crear confusión. Trataremos de explicarlo, pero hoy nos toca Primera Timoteo 2, versículo 9 al 15. Yo creo que Edén, a propósito, esquivó la bala y no quiso entrar hasta este texto que le tocaba, es cierto, Edén, pero eh, nos toca ver el gran papel de la mujer en la iglesia. ¿Ok? Entonces, hermanos, por favor, seanme pacientes. Este texto está exclusivamente hacia las mujeres, pero no por eso deja de tener profundidad. ¿Cuántos papás de aquí tienen mujeres? Niñas, hijas mujer. Ok, para que vayamos tomando nota. Yo, por ejemplo, yo tengo tres, pero son tres hombres, ¿no? Pero es importante también cómo el papá puede estar enseñando y educando a la hija. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 9. El hermano Edén nos habló del 8, ¿no es cierto? Del 1 al 8, ¿ok? Y nosotros nada más vamos a dar del 9 al 15. Pero solamente ese texto habla de la mujer, ¿ok? Entonces vamos a darle lectura. Yo comienzo con el 9, ustedes con el 10, y así nos contamos todos hasta el 15. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Que la mujer aprenda, ¿cómo? Calladamente, con toda obediencia. 12. 13. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad y con modestia. Cuando uno lee este texto, a primera vista dices, está fuerte, ¿ok? Está hablando directamente a las mujeres y está haciendo que permanezca callada, que se vista de forma decorosa, que no permita que ejerza autoridad. Entonces, está dando unas instrucciones demasiado precisas y demasiado contundentes. Pero vamos a tratar de desenmarañar esta parte que tenemos, no solamente con el texto, sino con el contexto histórico que el tío D nos dio hace 8 días, con el contexto histórico que estaba viviendo la iglesia, el por qué Pablo dice esto y cómo podemos aplicarlo al día de hoy. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, les pido, por favor, de su participación. ¿Cómo? Poniendo atención. ¿Sale? ¿Cómo le doy hacia adelante? Es aquí. Primero hay que aprenderlo, ¿verdad? No estaba aprendido. Gracias. Vamos a comenzar con el... ah, ¿con cuál le doy? Muy bien. El gran lugar de la mujer en la iglesia, el gran lugar. Vamos a ver, eh, cómo veía la mujer en la antigüedad? Tenemos tres contextos ahí, ¿no? El primero es el contexto judío. Este contexto está hablando de la mujer cómo era vista. ¿Era vista como una qué? Aquí está, como una propiedad. ¿Con cuál? Con este. Era vista como una propiedad. Se le prohibía enseñar qué? La ley. Se le excluía del culto de la sinagoga. Se creía que el hablar con ella traía desgracia. Después, las mujeres no tomaban parte del culto de la sinagoga. Las mujeres, los esclavos y los niños eran de la misma clase. Las mujeres, los esclavos y ¿quién?
y los niños eran de la misma clase. En la oración, fíjese cómo oraban. En la oración de la mañana, un varón judío daba gracias porque no lo había hecho gentil, esclavo o mujer. O sea, lo primero que hacía un judío era levantarse y darle gracias y decía, gracias Dios porque no me has hecho esclavo, gentil ni mujer. Entonces, ¿cuál era el contexto del pensamiento judío hacia la mujer? Era totalmente hacerlo hacia un lado, relegarla. Se pensaba, de hecho, de que un hombre judío, si hablaba mucho con la mujer, le traería desgracia. Es decir, solamente tenían un contacto muy breve. Un estricto rabino no saludaba de mano a una mujer nunca en la calle. Pero noten, fuera su esposa, su hija, su madre o su hermano. Es decir, si hagan de cuenta que yo voy caminando aquí en el pasillo y me encuentro a mi mamá y no la saludo. Y después me encuentro a mi esposa y no la saludo. Y después me encuentro a mi hermana y no la saludo. O sea, para la mente judía, la mujer estaba hecha toda a un lado. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Ahora entramos al mundo griego, porque estos dos mundos estaban en el contexto que estaba viviendo en Éfeso. Una mujer griega respetable llevaba una vida recluida. Vivía en una parte de de la casa donde solo accedía el marido. Es decir, ella tenía su cuarto, ella podía vivir ahí, estar ahí, pero el único que podía entrar a ese cuarto era el esposo. No estaba presente en las comidas ni en las festividades. Una mujer judía, una mujer en el griego, mujer griega no se le veía en la calle, nunca asistía a ninguna reunión pública. En la cultura griega había mujeres que no vivían más que para vestirse, peinarse elaboradamente y lujosamente. Aún dentro de la cultura griega y los romanos se escandalizaban del amor que tenían las mujeres hacia los vestidos y las joyas, que esto no es algo que nos sorprende, ¿no? Hoy día también se puede tener. Entonces vean cómo el judaísmo y el mundo griego tienen en un lugar a la mujer. Ahora, en contraste con Pablo, ¿qué vamos a encontrar en este texto de Primera Timoteo? Surgen muchas dudas al leer el texto. Es una carta donde Pablo da una instrucción pastoral. Vamos a Hechos 18-19. Rápidamente, vamos a Hechos 18-19. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice Hechos 18-19? Bueno, desde el 18. ¿Alguien que lo quiera leer? Hechos 8-18-19. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo yo? Bueno, lo leo yo. Ok, vamos a leer el 18. Pablo, después de quedarse muchos días, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban, ¿quién? ¿Quién iba? Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Está hablando de Pablo. Llegaron a Éfeso y dejó allí ¿a quién? A Priscila y Aquila. Este era un matrimonio y es muy importante cómo pone los nombres en la Biblia. Y pone primero el nombre de la mujer y después el del hombre. Pone primero a Priscila y después a Aquila. Regularmente, si se escribía por orden, tenía que ponerse primero el nombre de el hombre y después de la mujer. Pero en este matrimonio en específico, la función de los dos era tan importante y se hacían con equipo y eran tan igualitarios que se menciona primero a quién, a Priscila y después a Aquila. Ahora, ¿por qué sacamos a Priscila y Aquila? Porque fíjense en el versículo 24. Entonces llegó a Éfeso un judío que se llamaba ¿quién? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso ¿en qué? En las escrituras, en el 26. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando ¿quién? Priscila y Aquila lo oyeron,
Lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el qué. ¿En dónde está ubicado aquí Priscila y Aquila? ¿Dónde los dejó Pablo? En Éfeso. Ay, esta hermana está despierta. ¿Dónde los dejó en Éfeso? ¿Esta carta dónde se está desarrollando? La de Primera Timoteo. ¿En qué iglesia? En Éfeso. La iglesia de Éfeso comenzó con una mujer, con Priscila y con Aquila, que agarraron un hombre que se llama Apolos, y esta mujer y este hombre que tenía la doctrina de Cristo con Pablo, lo llevan y lo encaminan y empiezan a fundar una iglesia llamada Éfeso, que años después Timoteo va a tener que estar ayudando en el pastoreo. ¿Vamos bien? Eso es el trasfondo histórico, pero vean cómo una mujer es muy importante en el desarrollo de la iglesia. No es solamente de leer el texto que vimos en Primera Timoteo de golpe, porque siendo así sería una ofensa a lo que realmente el evangelio, porque no hay judío ni griego, ni hombre, ni... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ni hombre, ni qué. ¿Quién dijo eso? Es que lo dicen y no levantan la mano, hermanos. Ni mujer, no hay judío. Ya hasta me perdí. No hay ni hombre ni mujer, somos uno. Entonces, ¿cómo es que si hay una unidad y somos uno en Cristo y no hay división, cómo es posible que Pablo esté poniendo este texto en Primera Timoteo? ¿Cómo es posible que una mujer que ayudó a fundar una iglesia, ahora Pablo está dando unas cosas contrarias en ese texto de Primera Timoteo? No es posible, la Biblia no se contradice. La Biblia se explica a sí misma. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo esta consideración, vamos a ver en Primera Timoteo, las palabras que utiliza son palabras fuertes, pero con un trasfondo que tenemos que meternos a estudiar. Pero ahora, ¿por qué va a hablar Pablo de las mujeres? Vamos a Primera Timoteo 5:6. Primera Timoteo 5:6. Esto es algo que estaba pasando en esa iglesia. Vamos a leer desde el 3. Pablo le está diciendo a Timoteo, honra a las viudas que en verdad ¿qué? Son viudas. O sea, ¿habrá una viuda que no es viuda? Porque dice, honra a las viudas. ¿Una viuda quién es? Pues alguien que se le murió su marido. Y dice, por honra a las viudas que en verdad son viudas. O sea, ¿por qué dice eso? Pues que si tenía marido, ¿no? ¿Qué? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas, oraciones, noche y día. Pero pero la que se entrega a qué, aún está viviendo, está. O sea, había viudas que ¿qué hacían? Había viudas que, él lo dice, viudas como estaban en la vida loca. Estaban viudas, pero en lugar de congregarse y en lugar de estar ahí metidas en oración, buscando cómo servir, estaban en la vida loca. Estaban desenfrenadas. Entonces encontramos aquí por qué Pablo empieza a escribir este tipo de cartas. Ahora, vamos más adelante. En el 11:13. Pero rehúsa poner en la lista a viudas ¿qué? Más jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando sienten deseos ¿qué? Sensuales. Pero no solamente eso. Contrarios a Cristo, se quieren ¿qué? Casar. No sé de qué edad está hablando de juventud o no, pero yo tengo 47 y me siento joven. ¿Ok? No sé de qué edad estaba siendo viudas, pero fíjese lo que pasaba en el 12. Incurriendo así en condenación
por haber abandonado su promesa, ¿qué? Anterior. Y no solamente esto, dice, y además aprenden a estar, ¿qué? O sea, había viudas jóvenes que estaban desenfrenadas, que había con una cuestión sexual, pero ojo, y qué raro que se dé esto, dice, y aprenden a ser ociosas. Se nos da a aprender a ser ociosos, no nada más a las mujeres, a todos. Pero yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de las cosas que no son. Aquí, o sea, vean cómo la mujer estaba haciendo un desgarriate en la iglesia. Y estaba haciendo una situación donde las mujeres estaban enviudando y de repente enviudaban y empezaban a tener o a buscar tener relaciones para satisfacer una vida sensual, una vida sexual. Pero no solamente eso, aparte eran mentirosas, ociosas, entremetidas y quién sabe cuántos calificativos ahí le faltaron a Pablo. Es por eso que Pablo va a hablar en 1 Timoteo 2:9. O sea, se estaba enfrentando a la iglesia con esos problemas. ¿Vamos bien? Me interesa que entendamos este contexto porque es impresionante. Ahora, ¿sí? ¿Ya no? ¿Le pueden dar siguiente? Vamos a nuestro texto 2:9. Dice, asimismo, esta palabra que es importante, asimismo. Fíjense cómo comienza vamos a la Biblia, dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Esta palabra asimismo, ¿dónde nos conecta? Aquí ya somos hombres de mucha Biblia, ya llevamos mucho tiempo, ya son hermanos que ya llevamos entre 5 a 12 años por lo menos de cristianos. ¿A dónde nos conecta este versículo asimismo? El 9, ¿dónde nos conecta? Al anterior, al 8, dice, fíjense cómo es el pensamiento del apóstol Pablo. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Está hablando que, ¿cómo quería que los hombres hicieran qué? Levantar manos santas sin iras, sin ira ni discusiones. Y dice, así mismo, así como quiero que los hombres levanten y oren, así mismo que las mujeres se vistan con ropa, ¿qué? Decorosa. Este es un conector que es muy importante. Ahora, vamos a entrar a ver lo que es vestirse de forma decorosa. No hay un policía en la iglesia para vigilar qué es decorosamente, pero sí hay una instrucción de lo que es vestirse de forma decorosa. Ujú. Esta palabra asimismo es el conector con el versículo 8. ¿Vamos bien? Y es importante. Ahora, dice que las mujeres se vistan. Les voy a pedir mucho de su atención, porque aquí cada palabra que está escrita tiene mucha profundidad. Si se pierden, pregúntenle al de al lado. Si lo ven dormido, despiértenlo, porque se va a perder. ¿Vamos bien? Y esto es para las mujeres que son pequeñas, que son medianas y que son grandes de edad. Una aclaración. Toda mujer es bella y toda mujer en la iglesia es sumamente bella. Y esa gracia que Dios les ha dado ha sido específicamente puesta de Él hacia ti. Y con eso en mente tenemos que revisar lo que Pablo está buscando dentro de la iglesia. Ya vimos cómo hay unas personas que se estaban comportando, pero ahora él quiere modelar cómo se debe de manejar la mujer en la iglesia y la importancia que tiene en este pasaje. ¿Sí? Dice, quiero que se vistan. Esta palabra es importante. Vestirse con decoro. Fíjense lo que dice el texto. Asimismo,
que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Esta palabra para vestirse es la palabra catastole y da la idea de tener túnicas muy largas. Pero no quiere decir eso que vamos a venir con vestidos largos. No, no, no. O sea, quiero que estén fijando cómo nos va a ir llevando de la mano el pasaje. ¿Vamos bien? Habla de un ropaje suelto. ¿Quién quiere leer Marcos 12:38? Rápidamente, alguien que me ayude con Marcos 12:38. Los dos se quedaron en la misma palabra, ¿no? ¿Cómo les gustaba andar? ¿Con qué? ¿Con vestiduras qué? Largas. Esa es la misma palabra. Aquí dice vestirse. Habla de vestiduras largas. ¿Vamos bien? Eso, un vestido largo, suelto. Dice que se deben de vestir con ropa decorosa. Es decir, que se arreglen con decoro. Esta palabra, abran, a ver, una mujer, abra una bolsa de mano, abre una bolsa. ¿Qué traes ahí, Vicky? Tu monedero, ¿qué más? ¿Una cremita para qué? Para las manos. ¿Qué más traes? ¿Unos chicles? ¿No traes cosmético? Me falló. ¿Alguien trae un cosmético? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice vestirse con decoro? La palabra ahí habla de la palabra cosmeio. De ahí viene la palabra ¿qué? Cosmético. Pero esta es muy importante porque habla de arreglarse de forma ¿qué? Ordenada y apropiada. Es la palabra donde viene el mundo, que es la palabra orden, es un sistema, es un cosmos. Entonces, la mujer, ¿cómo debe venir a la iglesia? Debe de prepararse para venir a la iglesia. Debe prepararse para manifestar la gracia de la belleza que Dios ha puesto en su cuerpo. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Nos conviene, hombres? ¿Nos conviene, hombres? ¿Con nuestras esposas? Sí, sí, pues por eso nos enamoramos de ella, ¿o no? ¿O nos enamoramos a ciegas? Pues no. Entonces, pero las mujeres dicen que deben de vestirse de forma decorosa, es decir, con orden, deben de tener una previa preparación para venir a la iglesia, porque no vienen no solamente a alabar, vienen a entregarse por completo en un servicio a Dios en el servicio. Cuando tú alabas, estás entregando tu corazón, estás entregando tu alma, estás entregando tus fuerzas. Se supone que cuando tú vienes al culto a alabar, vienes a entregar toda la alabanza de toda la semana, vienes a entregar la oración de toda la semana, vienes a entregar todo el agradecimiento de toda la semana, tanto hombres como mujeres. Entonces nos invita a prepararnos previamente. ¿Vamos bien? Las mujeres deben de vestirse ¿con qué? ¿Con qué? Y habla de la palabra ¿qué? Orden. Y habla de la palabra cosmético. Acuérdense de eso. Cada vez que se vayan a pintar de hoy en adelante las mujeres, acuérdense de eso, de la palabra cosmético. ¿Vamos bien? Ahora, dice que debe de vestirse con pudor. Fíjense, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor. Esta palabra implica que el pudor siempre detendría a una persona buena de cometer algo que indigno. Cada vez que la mujer se prepara o se viste, debe haber algo en su corazón. ¿Debe haber qué? ¿Cómo? Pudor. ¿Y qué es pudor? Esta palabra nos enseña que es algo que me frena de cometer algo indigno. Recato. ¿Vamos bien?
Ahora, dice con modestia, y aquí viene lo, bueno, es la palabra sofrosone. Habla del control interno o habitual del yo, con su refrenamiento constante de todas las pasiones y deseos, o en todo caso que sugiera con tal fuerza que venciera el control y las barreras de que su pudor se le opusiera. Es decir, quizá hay una mujer que es espectacularmente guapa en esa congregación, pero lo que debería de vestirse es con pudor. Primero, no hacer nada malo. Pero número dos, internamente en su corazón, esta palabra es modestia, habla de una actitud que interna de vestirse de una forma correcta. Si nos quedamos aquí, estamos creando una religión. Estamos solamente por fuera. Pero esta palabra nos lleva al interno, al corazón. Como siempre Dios trabaja, Dios trabaja de adentro hacia fuera. Hasta aquí vamos bien, porque es un texto complejo. ¿Sí, mujeres? ¿Están bien? Porque esta prédica es para ustedes. No. Alguien antes de pasar a predicar me dijo, pues a ver cómo te va. Y era mujer. Le digo, pues más bien a ver cómo te va a ti. Le digo, pues sí. Le digo, no, pues yo ya la acabé. Le digo, te toca a ti. Cuando una mujer viene a la adoración o a la asamblea, esto es algo importante, debe entender que debe tener una preparación externa, pero por consecuencia de algo que ha sucedido internamente. Es decir, yo vengo a la iglesia, vengo contenta, vengo arreglada, vengo con mis ropas, pero porque hay algo que ha sucedido antes en mi corazón. Dios me ha cambiado, Dios me ha elegido, Dios me ha tocado. ¿Sí me explicó? Entonces una mujer debe de venir con una actitud totalmente gozosa y alegre, sabiendo que la belleza que tiene en su cuerpo es porque Dios se la ha dado, Dios se la ha regalado y ella está preparándose para venir y adorar en espíritu, alma y cuerpo a su Creador. Nadie escuché un amén, pero bueno, la forma en cómo se viste la mujer habla de la forma en cómo su corazón está siendo agradecido de la gracia que el Señor ha tenido con ella al conocer, al colocarle la parte de la belleza de la creación. Las mujeres son bellas, son una expresión muy bella de Dios hacia nosotros. Pero la mujer debe estar entendida de que tiene una porción de belleza espectacular que Dios puso en ella. ¿Para qué? Para que eso fuera agradable y le agradeciera. Entonces, cuando una mujer viene a la iglesia, debe venir con ese corazón. Ahora, los hombres deberíamos de prepararnos con ese corazón y deberíamos de venir a la iglesia hambrientos de Dios. Pero hay veces que la iglesia, desde allá atrás, por eso me gusta sentarme allá atrás, estoy de chismoso. Hay veces que la iglesia se ve como si vinieran solamente a cumplir un requisito del sábado por la tarde. No nos vemos con hambre, nos vemos religiosos, hombres y mujeres. Él dio su sangre por ti y por mí. Y cada vez que yo venga, estoy proclamando que Él murió por mí. Debo de venir con hambre de Él, de saber que Él ha tocado mi corazón. En este mes de agosto que pasó, hace 2 semanas nos tocó cumplir 25 años de casados a mi esposa y a mí. Y ese día yo estaba tan absorto de que todo fue tan rápido, pero estaba también a la vez tan agradecido, porque en medio de todo eso la ha mantenido a ella y me ha mantenido a mí con bien. Y ese sábado para mí fue muy especial porque yo venía con mucha hambre de Dios.
Pero hay veces que la iglesia entramos en un confort de religión y de espiritualidad y creemos que es un sábado más. Me desvié un poco, pero creí que era una nota necesaria. ¿Vamos bien? Entonces, la mujer, asimismo que las mujeres se vistan con ropa ¿qué? Decorosa. Subraya en su Biblia. ¿Qué palabra va ahí? ¿Qué palabra va ahí? Cosmético. ¿Con ropa qué? Decorosa. Con pudor. ¿Qué es esta palabra que implica que no es digna de cometer un acto indigno? Pero algo más importante, con modestia. Es decir, con la situación de que hay algo interno en mi corazón que ha provocado un cambio. ¿Vamos bien? Ahora dice, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Me voy a regresar un poco. ¿Sí puedo? Ah, ¿otra más? Ahí está. Este es un peinado ostentoso de la fecha. Fíjense cómo es el peinado ostentoso. No con peinado ostentoso, con oro o perlas o vestidos costosos. Un peinado ostentoso habla de unas trenzas entretejidas. Y en esas trenzas entretejidas, ¿qué le ponían? Peinetas, y las peinetas eran de oro, se ponían perlas, se ponían collares. Es decir, una mujer llegaba con este tipo Ay, ya me pasé. ¿Qué hubo, qué hubo? Ay, gracias. ¿Eres tú o soy yo? ¿Soy yo? Ah, ya te voy a echar la culpa. Ok. Fíjense cómo mencionaban. Este es un filósofo griego que se llama Filo. Son las 7 y todavía no acabamos ni. En un libro de los sacrificios de Caín y Abel, una prostituta con frecuencia es descrita como alguien que tiene un peinado ostentoso, presentado en trenzas complejas, sus ojos con líneas de lápiz, sus cejas cubiertas de pintura, su ropa y su cara llena de flores y brazaletes, collares de oro colgando de su cuerpo, para llamar la atención a sí misma, para que la viera el mundo y para que pudieran tener un servicio. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Que había mujeres que se presentaban así, ¿cómo qué? ¿Quiénes pueden ser? Las viudas que vimos en el capítulo 5. Entonces las mujeres entraban por esa puerta, bueno, no por esa puerta, pero entraban a la iglesia de Éfeso y entraban con peinados ostentosos, entraban con vestidos costosos, pero con un principio, llamar la atención de los hombres para tener qué? Relaciones sexuales. Y para llamar la atención y quitar los ojos de los esposos hacia las mujeres. Ahora, esto también lo vemos en redes sociales. Seamos prácticos y eso sucede en las redes sociales. Hacen que me quite mis ojos de mi esposa para verlas a ellas. Eso estaba sucediendo en la iglesia. Se estaban vistiendo como prostitutas. Y así llegaban a la iglesia. Es por eso que dice Pablo, espérate, espérate. Timoteo, tienes que ir y tienes que decir a las mujeres que no se presenten así. Porque así se presentan las prostitutas. Y están presentándose a la iglesia. ¿Vamos bien? Me tengo que apurar porque si no, no vamos a terminar. Versículo 10. Sino que, vamos a leer desde el 9 y el 10 nuevamente. Dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, no con perlas, con oro o con perlas o vestidos costosos, sino con ¿qué? Con buenas obras
como corresponde a las mujeres que profesan ¿qué? ¿Cómo deben vestirse las mujeres? Con buenas obras. ¿Ok? Ahora, ¿qué son buenas obras? La palabra para... Ah, no. Sí, dice así, ¿verdad? Con buenas obras como corresponde a las mujeres. Y la palabra aquí clave es que profesan. Esa palabra profesan habla de alguien que está hablando abiertamente, alguien que está gritando. Si tú te dices cristiana, entonces estás hablando con tu vida que Cristo es tu Señor. Y dice que profesan la piedad. ¿Qué es la piedad? La palabra para piedad, esta es la única vez que se utiliza en todo el Nuevo Testamento. La única para piedad. Es la palabra teosebeán. Pero es importante. Aquí hay una división. La palabra teo habla de Dios y sebeán habla de lo que es, ¿qué? Lo que dice el texto, piedad. Entonces, la implicación aquí es más fuerte. Habla de una mujer que está totalmente consciente de que Dios es quien le está dando esa parte de gracia y que debe de vestirse con buenas obras. No, si importa el exterior, sí, porque no va a venir con vestidos costosos ni ornamentales, pero lo más importante es la actitud del corazón y lo que es el resultado de ese corazón cambiado. ¿Vamos bien? ¿Sí, vamos bien o no? La piedad hace que aquello que es agradable. La palabra de piedad, Eusebia, es una palabra que se utiliza en este pasaje, es de mayor contundencia. Implica el perfil de una palabra que se utiliza solamente para Dios. Es una mujer que es temerosa de Él y que le busca a Él. ¿Sí? Vámonos rápido. Versículo 10. Sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Versículo 11, y aquí ya empiezan los problemas más fuertes. Ahí todo fue el contexto y lo que vimos. Pero el 11 y el 15 nos va a dar con todo, pero nos va a dar mucha luz. No es que nos dé con todo, sino va a dar luz, dice. Que la mujer aprenda cómo calladamente. O sea, eso le dices a una mujer, pues si habla más. ¿Cuántas palabras hacen las mujeres en un día? Un promedio de 60,000, un hombre un promedio de 30 a 40,000, una mujer 60,000, 60,000. Se ríen. Por eso cuando nosotros llegamos con 30, ya nos agotamos, estamos en ya menos 5,000, lo único que quiere es sentarse tranquilo y ya, y la mujer sigue y sigue y sigue. Mi chiquillo, bueno, conocen a Misael, pero ese hombre se la mata a su mamá. Y habla, y habla, y habla, y habla. Llegó un momento en que su mamá me dijo, tenlo ya, hazte cargo tú, porque habla, y habla, y habla. Y cuando estaba cansado, él tenía una maña de que cuando más sueño tenía, se ponía a caminar alrededor de la casa, de la mesa, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Dices, ya. Entonces aquí la mujer, decirle que la mujer aprenda que calladamente es como decir, oye, pues estás en contra de la naturaleza, ¿no? Pero ¿qué es lo que está enseñando? La palabra aprender habla de ser una mujer, primero que es discípula. Esta palabra habla de discípulos, pero la implicación de Manateo habla de una actividad con esfuerzo y con qué. ¿Una mujer puede aprender la Biblia? Sí, pero se requiere que mujeres no están como estaban con los judíos, ni con los griegos, que las tenían relegadas, hechas a un lado. Lo que Pablo está diciendo es sí, que aprendan, pero que aprendan de una forma, con esfuerzo y con qué, con dedicación. Ustedes, mujeres, tienen la facultad de hacer muchas cosas a la vez. Pueden estar cuidando a la niña, pueden estar guisando y pueden estar escuchando una prédica. Pueden estar leyendo, pueden estar escuchando un mensaje.
Aprovechen esa virtud que tienen. Aprendan con esfuerzo y con dedicación. Pablo no está diciendo otra cosa. Dice, quiero, o sea, las mujeres, que la mujer aprenda. No está diciendo que no aprenda, ¿eh? No está siendo negativo. Lo que está poniendo es un orden, porque había esas mujeres que estaban en esa iglesia. Dice, la mujer no quiero que llegue vestida como prostituta. Quiero que la mujer aprenda de esta forma. Y después dice calladamente. No significa un silencio total ni abnegado, sino una actitud de ¿qué? De paz y serenidad, sin ser ¿qué? Ruidosa, porque las mujeres que llegaban vestidas a la iglesia, ¿cómo creen que llegaban? Para llamar la atención. Riéndose, haciendo bluff y todo. No, aquí dice, quiero que la mujer aprenda, que sea esforzada y dedicada, y quiero que la mujer aprenda calladamente con una actitud de paz y serenidad, sin ser ruidosa. ¿Vamos bien? ¿Con toda qué? Obediencia. La palabra significa estar ¿qué? Ordenado. Obediencia, ¿qué significa? Orden. Bajo la autoridad de forma ¿qué? Voluntaria. Es decir, yo me siento a escuchar la palabra que me van a dar y de forma dedicada empiezo a escribir y empiezo a cuestionar. Empiezo a revisar cómo está mi vida espiritual. La prohibición de enseñar, Pablo ataca la propagación, pero de los errores de doctrina y la suposición de autoridad que estaban con estas mujeres cometiendo en Éfeso. ¿Por qué? Como vimos, las mujeres, ¿cómo eran? En el capítulo 5, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo? Llamativas, pero las que vimos en el capítulo 5, las viudas, ¿cómo andaban? Andaban de chismosas, entrometidas, ¿y qué más? Y ociosas, de casa en casa. Es decir, había mujeres que estaban enseñando las doctrinas que los primeros estaban cayendo en error y estaban enseñando de forma incorrecta. No es que prohíba Pablo la situación de la enseñanza de la mujer entre mujeres, sino que está prohibiendo que se enseñen los errores que estaban propagándose de casa en casa con las mujeres que estaban haciendo esa situación sensual dentro de la iglesia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora viene lo fuerte. Versículo 12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, es la misma palabra. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en ¿qué? Transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanecen en fe, amor y santidad y molestia. No lo voy a alcanzar a dar en 15 minutos. Vamos a hacer un resumen. No me voy a ir palabra por palabra porque no nos va a dar el tiempo. Versículo 13-14, el argumento de Pablo para decir que la mujer no enseña es un argumento teológico, no cultural. ¿Quién fue creado primero? ¿Quién fue creada después? ¿Quién pecó primero? ¿Quién se sometió a ese pecado? ¿Pero por qué? El primero que fue creado fue Adán. Y Adán se sometió al pecado de Eva. Estaban invertidos los roles. Jamás Eva tenía que haber tomado ese lugar de control. Control, mujeres. Sí, control. Las mujeres específicamente, le estoy diciendo, la mujer no tenía que tomar ese lugar de control, ni tiene por qué tomarlo. Pero el hombre no debe someterse ni relegar esa posición de liderazgo que le ha puesto Dios al frente como cabeza y someterse bajo la que estaba cometiendo como Eva.
Mujeres, aguas con tener una situación de control dentro de casa. Porque se invirtieron los papeles. ¿Y qué pasó? Henos aquí todos pecadores. Y Adán se sometió al control de Eva, al pecado de Eva. Se invirtieron los papeles. Lo que Pablo está diciendo en pocas palabras es que Adán, que fue creado primero, se establece como un principio de orden, pero los dos rompieron ese orden, tanto Adán como Eva. Adán por someterse a ella y Eva por querer tener el liderazgo, al querer comer del fruto y saber más que Dios y más que el hombre. La caída ocurrió cuando Eva violó el orden de Dios. Esto muestra la importancia de respetar los ¿qué? Roles. Queridas hermanas, ustedes son una parte fundamental de la iglesia. Son una parte fundamental de la familia. Ahorita vamos a ver por qué. Son una parte fundamental de su matrimonio. Son una parte fundamental como mamás, como hijas. Hay hermanas que son madres solteras y sacan adelante a sus hijos. Es digno de admirarse. Perdón por la palabra, pero diario se van y están como hombre en el trabajo y están como mujer en casa y están solas. Y un hombre ni siquiera puede quedarse 2, 3 días con los niños porque está vuelto de cabeza a la casa. Entonces son una parte fundamental, pero no quieren tomar un rol que no les corresponde. Les voy a confesar algo. Una vez mi esposa, durante algún tiempo, llegan personas y nos comentan algunas cosas que están pasando dentro de la iglesia y no en estas en específico. Anteriormente en la iglesia que estábamos teníamos una situación, cargo diferente. Y llegaban personas y nos comentaban cosas que sucedían. Y ella llegó un día y me dijo, te voy a quemar, amor. Me dijo, es que tú, se enteraba por otras personas de cosas, ¿no? Es que tú nunca me dices. Y le digo, ni te voy a decir, pero por una cosa, por proteger tu corazón. Porque si yo vengo y te digo esas cosas de ese hermano, tú ya vas a guardar rencor contra él. No invirtamos los roles. No nos conviene. Ya una vez pasó y toda la humanidad fracasó. No la reguemos en nuestros matrimonios. Esposas, procúrense para sus esposos. Madres, procúrense para sus hijos. Son un ejemplo. Son un ejemplo. Y ahorita lo vamos a ver. Esposos, ayudémosle a tomar ese papel que le corresponde. No es la cuestión de la mujer. Es nosotros como hombres ayudarles a que ellas tomen ese papel que les corresponde de alta importancia. No es el problema de la mujer. El problema de Adán no fue Eva. El problema de Adán fue Adán. No pongamos responsabilidades donde no son, porque él fue dado el mensaje, a él fue dado la orden, él fue el que la regó. Nada más que se descuidó y Eva le comió el mandado, literalmente. ¿Sí? No hay una inferioridad para ser mujer, somos diferentes y susceptibles a la tentación de distintas maneras, hermanos. Como hombres y como mujeres. El lugar de la mujer no es inferior, es distinto, muy distinto. Los hombres solteros deben aprender a cómo se comporta una mujer en la congregación porque entonces ahí se ve su corazón. Los hombres solteros deben de ver cómo es esa mujer, esa mamá, porque así va a ser la hija. Deben aprender. Aquí una mujer cuando llega a la iglesia, ¿con qué devoción está?
porque es un indicador de cómo está su corazón. ¿Vamos bien? El rol redentor de la mujer. Y llegamos al versículo 15. Pensé que no iba a llegar. Dice, pero se salvará, ¿cómo? Engendrando hijos, si permanecen en fe, amor y santidad con modestia. Esta palabra se salvará. En el griego no habla de soter, que muchos aquí manejan el griego, que soter es salvación. Habla de la palabra soso. La palabra significa ser preservado. ¿Ser preservada de qué? Del estigma de la caída. ¿Por quién cayó Adán? ¿Quién comió primero del fruto? ¿A quién le han sido los dolores de parto? ¿A quién? A Eva. No está hablando de una salvación espiritual, sino está hablando de quitarle el estigma de la caída que fue por su culpa. Es un estigma que es redimido a través de qué? Que las mujeres llevaron a la humanidad el pecado, pero a través de la procreación se les da la oportunidad de guiar a sus hijos a una vida piadosa. ¿Cómo es que dice, pero fíjense el versículo 15, no me va a dar tiempo de meterlo, pero sí que lo subrayen y que ustedes lo verifiquen. Dice, pero se salvará engendrando hijos. Sí que en el original no está hablando de singular, está hablando de pluralidad. Dice, si permanecen en fe, amor y santidad. Cuando una mujer capta lo que es su papel, entonces tiene una función muy importante. ¿Dónde está la influencia? En el hogar. ¿Cuántos años tarda un niño para despegarse de la mamá y para volver con el papá, para comer, para estar cerca del papá? ¿Cuánto tarda? Entre dos, el segundo y el tercer año es cuando del primero o del cero al tercer año están todo el tiempo pegados con mamá. A partir del tercer a cuarto año es cuando empiezan a despejarse de la mamá y empiezan a volver con papá. Pero esos 2 o 3 años son fundamentales, donde la mujer tiene que un papel importante de gestar el primer mensaje de fe con sus hijos. Importantísimo. Ahora, si eres una mujer que trabaja y que estás en el trabajo y después tienes que llegar con tu hijo, nunca lo olvides. Tienes el papel primordial y fundamental de crear a tu hijo en la fe. Ahora, si no tienes hijos, no te apures. Hay muchas hermanas a las que les puedes ayudar si tú antes fuiste una discípula aprendiendo de manera callada y aprendiendo de una forma eficiente la palabra de verdad. ¿Vamos bien? Esto es algo importante, un lugar de gran importancia. Hay un equilibrio perfecto. La iglesia necesita tanto el liderazgo del hombre como la influencia piadosa de la mujer. Levanten su mano, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos son? ¿Como unas 25 o 30? ¿Sí? Levanten su mano, es en serio. Cuéntalas, Ed. Rápido, así, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 35. Levanten las manos los hombres. 1, 2, 3, 4, 20, 22, 23. ¿Quiénes son más? Está comprobado que siempre en una iglesia va a haber un 2% a 3% más de asistencia de una mujer que de un hombre dentro de la iglesia. Sin mujeres no habría congregación, no habría liderazgo, pero sin mujeres no habría familias a quien dirigir. Quiero que vean estos ejemplos. Ministerio femenino. La historia está de la, perdón.
Ministerio femenino. La historia de la iglesia está llena de mujeres que piadosas. ¿Habría un Pablo sin Timoteo? ¿A quién le escribió? A Timoteo. Pero no habría Timoteo sin quién, sin la abuela ni la mamá que les enseñó. Priscila, ¿qué fundó? La iglesia de Éfeso. Es decir, no habría primera Timoteo ni habría carta si Priscila no hubiera aventado el trompo de haber levantado una iglesia con su esposo Aquila. Lidia, la primer convertida en Asia, ¿era una qué? Vendedora de púrpura. Y dice que cuando Pablo le habló, dicen Hechos, ya no me voy a meter al pasaje, pero dice que Dios le abrió el corazón y en ese momento se convirtió y los trajo a su casa. Era una mujer pudiente. ¿Qué hablamos de Juana que aportaba al ministerio del Señor? María Magdalena, la primera vez, quien vio al primer Jesús resucitado. ¿Es importante la mujer? Sí, es importantísimo. Aquí traigo otras notas. A Evodia y Síntique. ¿Se acuerdan quiénes son ellas? Pablo habla de ellas. ah, Habla por un tema, porque estas dos se pelearon y estaban provocando una bronca dentro de la iglesia. Antes de eso dice que Evodia y Síntique trabajaban hasta el cansancio. También la mujer samaritana. Es la primera vez que Jesús se le declara a ella como Mesías. No se le declaró a nadie más, sino al primero que se le declaró como Mesías fue a la mujer samaritana. ¿Tiene importancia la mujer dentro de la iglesia? Sí. ¿Roles diferentes? Sí. Pero cuando la iglesia, mujeres y hombres, entienden estos roles, la iglesia se complementa. La mujer ocupa un lugar importantísimo dentro de la sociedad, pero más dentro de la iglesia. Quizá es un lugar distinto, pero no de importancia menor. Si tú estás sola o vienes sola, debes de entender algo. Dios está contigo y tienes un papel por desarrollar como madre, como esposa, como hija. Si tú vienes con tu esposo, tú tienes un papel que desarrollar con tu esposo. Son un equipo. Si tú vienes aquí a la iglesia, tú tienes mucho para dar como mujer. El problema es que muchas veces nos recluimos y no queremos ser partícipes de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos diferentes personalidades, porque nos vamos a lastimar. De una vez te digo, sí, nos vamos a lastimar porque somos humanos, pero también nos vamos a perdonar. Pero si no nos atrevemos a dar este paso y hablar todo el consejo de Dios en 1 Timoteo, no vamos a entender el propósito de la mujer para la iglesia. Muy bien, lo abarcamos rápido. Salió adelante el tema. Vamos a orar